Si estalla otra operación militar anti-israelí como la Operación Tormenta de Al-Aqsa, el Estado ocupante de Israel sería aniquilado en tan solo 48 horas. Así lo aseguró el comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, Hossein Salami, dando otro posible escenario del desenlace de la guerra en la Franja de Gaza. Analistas concuerdan en que, pese al incierto futuro próximo del conflicto que evidenció la precariedad de los mecanismos del derecho internacional, la balanza de la victoria se inclina a favor de Hamás, las facciones palestinas y los frentes participantes. ¿Está cerca la proclamación de un Estado palestino? Los detalles a continuación. El embajador de Palestina en Colombia, Rauf al-Malki, estuvo con nosotros en una entrevista exclusiva para Prensa Alternativa. En ella habla de los momentos trágicos que vive Gaza, pero también en la misma habla, como ciudadano, como hombre, de los tiempos que le tocó vivir a él allá en Palestina. Una entrevista imperdible. El enlace del video, para que puedas verlo, aquí en la descripción de este video. Hossein Salami aseguró que la Operación Tormenta de Al-Aqsa, lanzada el pasado 7 de octubre por los combatientes de Hamás, demostró al mundo que la caída del Estado ocupante no está lejos y es mucho más fácil de lo que Israel y los Estados Unidos piensan. Explicó que con la ejecución de otra operación como esta, el Estado artificial israelí sería borrado de la faz de la tierra en tan solo 48 horas. Debido a la capacidad estratégica militar de las distintas facciones de la resistencia, así como el poderío armamentístico que representan. Advirtió que la ciudad ocupada de Tel Aviv está totalmente al alcance de los ataques del movimiento chií libanés y las fuerzas palestinas en Gaza y Cisjordania, que lograron sembrar la inseguridad en el corazón de la élite que insiste en establecer un Estado judío sobre la Palestina histórica. Salami puntualizó que la tregua acordada entre Hamás e Israel en la Franja de Gaza fue el resultado de la derrota y la frustración del ejército ocupante que, por más apoyo que ha recibido de Estados Unidos, no ha tenido ningún logro significativo en el campo de batalla. Precisó que el accionar de las tropas de Netanyahu solo se basa en bombardeos desesperados y deliberados contra la población porque sencillamente son incapaces de llevar a cabo una ofensiva terrestre de forma exitosa. El alto mando castrense iraní detalló que además de las altas bajas militares y de equipamiento, la economía del Estado ocupante está en la cuerda floja, teniendo en cuenta su inversión diaria para la guerra es de aproximadamente $300 millones. En cuanto a las bajas militares que han llevado a los ocupantes a importar mercenarios, Salami indicó que en las últimas semanas han desertado más de 2.000 soldados israelíes. Esto sin contar que, según estimaciones de la prensa, más de 500 han sido neutralizados por la resistencia. Las fuerzas de defensa de Israel se vieron obligadas a finales del pasado noviembre a emitir un amenazante mensaje para advertir que se impondrán penas altas de prisión a los soldados que se nieguen a cumplir con el servicio regular y de reserva. El organismo informó que exigirán la imposición de largas penas de prisión hasta varios meses a quienes se nieguen a cumplir el servicio militar de hasta varios meses. Además, se amenazó con reducciones del rango militar. Aunque por obvias razones no se hizo menciones sobre la cantidad de soldados que manifestaron su voluntad de no presentarse al servicio militar, ni mucho menos los motivos exactos de la negativa. En líneas generales, el Estado ocupante dijo que muchos se negaron a participar en la guerra por razones de conciencia. Otro puñado de soldados israelíes se encuentran en las manos de Hamás como cautivos, los cuales serán liberados, tal como lo ha informado en varias ocasiones la organización cuando cese la política hostil en la Franja de Gaza. El líder de Hamás, Osama Hamdan, aclaró que, en este caso, no habrá tregua ni acuerdo que valga para soltar a los soldados israelíes, siendo la única condición posible el retiro de las fuerzas ocupantes del enclave costero y el cese definitivo de las hostilidades en el resto de los territorios como Cisjordania. Hamás también exige la liberación total de todos los prisioneros palestinos o también secuestrados, que suman más de 7.000, incluyendo mujeres y niños. La cantidad de militares israelíes cautivos se desconoce. Tampoco hay estimaciones fidedignas de la prensa. ¿Qué futuro le depara a Israel?
El documentalista y activista español de origen marroquí Mohamed Meribat opinó que a pesar de las múltiples estrategias y planes durante más de 7 décadas ejecutados para desmembrar y desestabilizar a la Palestina histórica, Israel avanza un conflicto sin futuro. La razón, la resistencia de los árabes de generación en generación, que no parece difícil, sino imposible de apagarse. En este contexto, el analista aseveró que la reactivación del conflicto en octubre pasado no fue ni cíclica ni lineal, sino constante y progresiva, resultado de un cúmulo de experiencias y adquisición de sabiduría para los objetivos finales. Las derrotas del pasado, hoy convertidas en puntos de fuerza, Irak, Siria y anteriormente en el Líbano, Jordania y Egipto, los fracasos militares y sus consecuencias políticas se convierten en impulsos para una nueva fuerza que resurge organizando de nuevo un despertar colectivo firme, decidido en dar la batalla y no doblegarse, expresó Meribat. A su juicio, Israel, como sueño de la creación de un Estado para los judíos en la Palestina histórica, se forjó mediante la manipulación y el sufrimiento, es decir, se fundó sobre mitos religiosos falsos. Es un proyecto que se gestó para reforzar y acompañar la expansión colonial británica en sus posiciones orientales, teniendo enfrente esa obsesión occidental de quien controla Oriente, domina el mundo. El experto sentenció que los términos del conflicto palestino-israelí, entendidos desde la versión occidental, son tan falsos como esa misma idea del hogar nacional para los judíos, siendo Israel un mero estado artificial. Las cruzadas contra Oriente, prosiguió Meribat, se reinventan de nuevo con el surgimiento de quienes profesan la ideología de un Estado judío por encima de todo, que lo convierten en la avanzadilla de Occidente en Palestina y la región árabe. Se trata de una alianza estratégica que persigue edificar la dominación global de Occidente, golpeando fuerte en el epicentro de Oriente que es Palestina, reflexionó, haciendo mención a la industria del holocausto presidida por el gobierno estadounidense. Sin embargo, pese a este panorama de conjura e intereses geoestratégicos con la cuestión palestina, el director general de la Liga de Parlamentarios por el Al-Quds, Mohamed Makram Balawi, refirió que Occidente está atrapado entre una creciente presión interna y externa. Detalló que a nivel internacional enfrenta la presión de una contracoalición de países como Turquía, Rusia, China, Irán y otros que apoyan más los derechos de los palestinos, al igual que los civiles de los países musulmanes. A nivel interno, continuó el analista, el pueblo occidental está cada vez más desilusionado con el apoyo incondicional de sus respectivos gobiernos al Estado ocupante, que ha llevado a cifras escalofriantes el costo humano de sus pretensiones expoliadoras. Si estas presiones continúan aumentando, existe la posibilidad de que Occidente pueda presionar a Israel para que ponga fin rápidamente a la última guerra en Gaza mediante un alto al fuego real y la apertura de fronteras, vaticinó Makram Balawi. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.